segunda, tercera y luego Apocalipsis. Entonces, está muy, muy cerquita. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. No sé qué versión tenga usted, yo tengo Reina Valera 60, es la que me he estado leyendo en estos días. Así es que me traje esa porque es la que estoy leyendo ahorita. Cuando leo NBI, pues me traigo NBI y así sucesivamente. Pero es la palabra de Dios. Dice así, leamos juntos, hermanos, por favor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo al momento de meditar tu palabra. Señor, como el salmista dijo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi palabra, oh Señor. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en septiembre y en septiembre en México se celebra la libertad, ¿verdad? Bueno, casi en toda América Latina más o menos coinciden las fechas de independencia. Septiembre, la libertad. Yo he querido titular en esta mañana esta meditación, el amor del Padre nos llama a vivir en libertad. Otra vez, el amor del Padre nos llama a vivir en libertad. Pablo dice que hemos sido llamados a vivir libres y nos apercibe que no hagamos de la libertad con que Cristo nos libertó ocasión para vivir en el libertinaje. ¿Ha leído esa porción? Está allá en Gálatas. Y en Romanos también Pablo discute la libertad del creyente y nos habla de vivir en el Espíritu, que la libertad se vive en el Espíritu en realidad. Y Juan, en este pasaje, no menciona la libertad. Sin embargo, si nosotros ponemos atención al pasaje, nos está llamando a que vivamos libres. Déjenme hacer un contexto muy rápido de la primera carta de Juan para que podamos entender qué es lo que nos quiere decir el apóstol y Dios a través del apóstol. Juan escribe tanto la primera, segunda, tercera carta, el Evangelio y el Apocalipsis muy ya a finales del primer siglo, más o menos de los años 90 al 97, escribe las tres cartas, el Apocalipsis y escribe el Evangelio. En ese tiempo, dentro de lo que es la iglesia cristiana de esa época, se está gestando ya una herejía llamada gnosticismo. El gnosticismo niega la humanidad de Jesús y presenta diferentes teorías. Los docetas decían que el Jesús que los discípulos vieron fue un Jesús así como tipo holograma, apariencia de hombre, pero no era de carne. Porque los gnósticos dicen que el espíritu es el bueno, la carne es mala, todo lo material es malo. Había otra rama del gnosticismo, los heréticos se llama, heréticos, no heréticos, heréticos, todos eran heréticos, pero heréticos. Ellos decían que cuando Jesús el humano se bautizó, el Cristo tomó posesión de él, fue el que hizo el ministerio, por eso pudo hacer milagros, y antes de la crucifixión el Cristo abandona a Jesús el humano y entonces el que muere en la cruz es un humano.
Juan va a combatir esa herejía tanto en el Evangelio como en sus cartas. Y de eso es lo que está hablando aquí. Por eso Juan va a ser muy tajante al momento de estar diciendo quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Más adelante usted puede leer que dice que anticristo es todo aquel que niega que el verbo haya venido en carne, porque tiene una batalla con los gnósticos. En ese contexto, Pablo está escribiendo su carta y es el contexto de esta porción que vamos a meditar hoy. Yo quiero usar como introducción los versículos 12 al 14 y luego la meditación y la enseñanza la vamos a tomar de los versículos 15 al 17. Ahí menciona a 3 tipos de divisiones en la iglesia o de clasificaciones de la iglesia aparentemente: los hijitos, los jóvenes y los padres. Algunos han dicho que está refiriéndose, los hijitos son los recién convertidos, los jóvenes ya tienen un poquito más de tiempo y los padres ya tienen mucho tiempo en el evangelio. La verdad es que el contexto de la carta nos dice que hijitos es una manera muy tierna de Juan, el anciano apóstol, de llamar a todos los cristianos. Porque en el capítulo 2:1 ya habló de hijitos, en el 2:18 va a volver a hablar de hijitos, pero no va a mencionar ni a los jóvenes ni a los padres. Entonces se está refiriendo a todos los cristianos. Jóvenes y padres, se cree que está hablando, algunos piensan que está hablando, sí, de jóvenes en la congregación y de adultos. No jóvenes espiritualmente, pero jóvenes de edad, y no adultos espiritualmente, pero adultos ya en edad también. Yo concluyo que en realidad son maneras en que él nombra a los cristianos. Nos dice hijitos, nos dice jóvenes y nos dice padres. Y en estos versículos, lo que él está haciendo, hermanos, es un resumen de lo que ya dijo desde el capítulo 1. Los temas que ha tratado en el capítulo 1 han sido el perdón de pecados, ha sido el conocer a Dios, ha sido el permanecer en Dios o el permanecer en su palabra, ha sido llamar a Jesús el que era desde el principio, y todo eso lo pone él aquí. Y él dice: yo les estoy escribiendo a ustedes, jóvenes, hijitos, padres, porque a ustedes Dios los perdonó, ustedes lo conocen y ustedes permanecen en su palabra. Eso es lo que nos está diciendo él. Y a mí me parece que hace esto como una especie de resumen por lo que va a decir ahora. ¿Cuál fue el título de la meditación, le dije? El amor del Padre nos llama a vivir en libertad. ¿Ok? El amor del Padre nos llama a vivir en libertad. Miren lo que dice Juan en el versículo 15. Dice lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Eso no es un llamado a la libertad. Sí, él nos está diciendo que debemos ser libres de amar al mundo, porque ama el mundo, ama el pecado. El que ama el pecado, esclavo es del pecado, dice Pablo. Entonces él nos está diciendo: hermanos, no amen al mundo. Ahora, nuestra versión en Reina Valera y casi la mayoría de las versiones, pareciera que él nos dice: hermanos, no amen el mundo, no lo vayan a amar, como algo que puede ser que suceda. Pero ¿sabe qué? En el texto griego está diciendo: dejen de amar el mundo. O sea, está dando por hecho que usted ama el mundo. Él no duda que usted ame el mundo. Y por eso la advertencia más es bien: deja de amar el mundo. Deja de amar el mundo. Él es la invitación, ese es su llamado a la libertad. Él dice que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Así que tenemos que definir primero qué es el mundo. No quién es el mundo, sino qué es el mundo. Mire, si usted quiere entender por el mundo el planeta, nosotros tendríamos que entender el texto: que dejemos de amar el planeta.
Y entonces usted diría, bueno, entonces, ¿para qué participo en la campaña sin popote? Si no hay que amar el planeta. ¿Para qué reciclo? Pero no se refiere a eso, el mundo aquí no se refiere al planeta. Se refiere, en Juan el mundo, es el sistema que gobierna este planeta y que gobierna sobre todo la sociedad. En el Evangelio de Juan, en palabras de Cristo, Satanás es el príncipe de este mundo. Así es que seguramente esto tiene en mente Juan cuando dice, no amen el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se opone a Cristo. No amen el mundo, porque el mundo se opone a Cristo. Y luego dice, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué cosas están en el mundo, hermanos? Ideas. Ideas. ¿Qué cosas están en el mundo? Porque Juan dice que no debemos amarlas. Pero para que sepamos, pues debemos saber a qué cosas se refiere. El pecado, pero eso es muy general. La tecnología. O sea, a los millennials les diría, millennials, no amen tanto sus celulares, sus gadgets, todo eso, ¿no? Ya tienen el iPhone no sé qué, ya ni sé en qué número va, pero ya están pensando en el que va a salir. Todavía no terminas de aprender a usar el que tienes, pero ya estás pensando en el otro que va a salir. Sí, puede ser tecnología. ¿Qué más hay en el mundo? ¿Qué cosas hay en el mundo? Costumbres, tradiciones, situaciones culturales. ¿Qué más? Dinero. El dinero también está en el mundo. ¿Qué más? Contaminación. Sí, en el mundo hay mucha contaminación. ¿Qué más? Vicios, poder. Son muchas las cosas a las que nos podemos hacer referencia, hermanos, pero las cosas que están en el mundo son las cosas que el mundo ofrece. Por ejemplo, el ejercicio del poder, la fama, los placeres, el conocimiento por el conocimiento mismo. ¿Qué más? Varias cosas como esas están ahí en el mundo. Y dice Juan, no amen el mundo, dejen de amar el mundo y las cosas que están en el mundo. Continúa diciendo él, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es lo grave del asunto. Mire, Juan está diciendo, bueno, si tú amas el mundo, eres un buen cristiano que está en proceso de crecimiento y algún día vas a dejar de amar el mundo. ¿Dice eso Juan? No. Juan dice, si tú amas al mundo, el amor de Dios no está en ti. ¿Qué significa que el amor de Dios no esté en nosotros? Que no tenemos a Dios. Y cuando una persona no tiene a Dios, decimos que esa persona no es salva, no es cristiana. ¿Sabe? Una de las cosas que usted y yo podemos ver en la primera carta de Juan, es que Juan es muy tajante. O estás en luz o estás en obscuridad. O estás en vida o estás en muerte. O estás en la verdad o eres mentiroso. O conoces a Dios o no lo conoces. O lo amas o no lo amas, pero no puedes ponerte en medio. Por eso es que él hace este llamado, hijitos, no amen el mundo. Porque en el momento en que tú amas al mundo, esa es evidencia de que el amor del Padre no está en ti. Por eso yo les decía hace rato, es importante que definamos qué es el mundo y qué cosas están en el mundo. Ya dijimos algunas. El amor del Padre es un llamado a vivir en libertad. Hermanos, lo que Juan nos está diciendo es que nosotros hemos sido llamados a vivir libres de la influencia del mundo, de las cosas que están en el mundo y en última instancia de aquel que gobierna el mundo. El único que es capaz de libertarnos es el Padre.
Su amor nos capacita para vivir libres de las cosas del mundo. Sin embargo, el peligro sigue estando ahí. Cuando en el versículo 15 dice, si alguno ama al mundo, esta oración empieza con un sí condicional. No lo vemos en el español, pero en el griego es una oración condicional de tercera clase. Es decir, describe una acción potencial. Él está diciendo, si alguno ama al mundo, y es posible que llegues a amarlo, el amor del Padre no está en ti. Y en el versículo 16, que es donde vamos a centrar toda nuestra atención, él dice lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, y va a decir tres cosas que van a abarcar todo lo que hay en el mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso es que amar el mundo y las cosas que están en el mundo es evidencia de no conocer el amor del Padre, porque estas cosas no provienen de Él. Por eso tenemos que luchar contra estas tres entradas del mundo, de sus cosas, a nuestro corazón para que empecemos a amarles. Tres puertas del amor al mundo. Número 1, los deseos de la carne. Ahora, ¿a qué se refiere con los deseos de la carne? Se refiere a que usted va al 20 de noviembre y pasa por los agachados. Y están asando tasajo, chorizo, tripa, cecina. Usted dice, oh, los deseos de la carne, ¿se referirá a eso? No, ¿verdad? No es esa carne. No es que va usted ya voy a cobrar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Publicidad, porque menciono muy seguido, pero es que sí me impresiona. La Flamita Mije. ¿Conoce la Flamita Mije? Bueno, hay varias sucursales, pero la que yo conozco está detrás del hospital, porque ahí siempre paso por ahí. Tiene un trompo al pastor, hermanos. Es impresionante. Nomás de verlo, a mí me pasan dos cosas: o me dan ganas o se me quita el hambre. Pero es una cosa impresionante el trompo de carne que está ahí. ¿Se referirá a ese deseo de la carne? No. ¿Qué es la carne? El pecado. El pecado. La carne es el pecado. ¿Sabe qué es la carne? Son nuestros deseos. Es nuestra naturaleza. Pablo lo define en Romanos cuando dice, porque yo hallo que en mis miembros hay esta ley, pues el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Hallo entonces que esta es la ley que está en mí. La ley, lo dice, en mí, en mi carne, porque estoy vendido al pecado. Santiago lo dice de otra forma. Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque ni Dios puede ser tentado, ni Él tienta a ninguno. Cuando alguien es tentado de sus propias concupiscencias. Y luego usted dice, ¿qué será concupiscencias? De sus propios malos deseos. Esa es la carne. Porque los deseos de la carne, ¿qué es lo que tú deseas que va contrario a Dios? ¿Sabes? Eso es empezar y amar al mundo. Voy a volver al ejemplo de la comida. No sé por qué me gusta poner ejemplos de comida. Pero a lo mejor a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. Llega usted a la casa de alguien que lo invita a comer. Casi siempre sucede en la casa de alguien que nos invita a comer. Lo invita a comer. ¿Qué se le antoja? ¿Qué se le antoja? Una carne en su jugo. Llega usted a Guadalajara y le invitan una carne en su jugo. Y usted se la come. Limoncito, cilandrito y toda la cosa que lleva ahí. Se la come. Hambre ya no tiene. Ya no tiene hambre. Pero le dicen, ¿le sirvo otro poquito? Y ni lo piensa. Le pasa el plato para que le sirvan otra vez. Ya no tiene hambre.
simplemente quiere disfrutar del placer de comer. No amen los deseos de la carne. Estoy poniendo un ejemplo muy básico, estoy hablando de comida para no meternos en problemas. Pero imagínense cómo nos controlan nuestros deseos, al punto de que usted y yo podemos llegar a comer cantidades de cosas solamente por el placer de comer. ¿Sabe cómo se llama eso? Gula. Y es pecado. Porque una cosa es comer porque tienes hambre y necesitas comer, pero otra cosa es comer por placer. Yo no sé qué ha pasado últimamente, porque yo me acuerdo que antes no era así, pero últimamente parece que entre más tacos comas, más buena onda eres o más in estás o algo así, porque todo mundo presumiendo que come muchos tacos. Hasta las chicas. Antes no, las chicas eran de yo me como 3 nada más y no, ahora todas las muchachas también presumiendo que se comen de 10 tacos para arriba. ¿Sí ha visto esas publicaciones en Facebook? De eso estoy hablando, de esas publicaciones en Facebook. Entonces, estoy poniendo el ejemplo del hambre como un ejemplo de los deseos de nuestra carne. Ahora, aplique eso mismo a cualquier otra cosa. ¿Qué otro deseo tiene su carne? Dice Juan, los deseos de la carne, dar lugar a los deseos de la carne, te pueden llevar a amar el mundo. Y lo grave es que si tú amas el mundo, el amor de Dios no está en ti. Por eso Él nos llama a vivir en libertad, hermanos. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Nosotros debemos aprender a controlar los deseos de la carne. Lo que hay ahí pueden ser pasiones, pueden ser situaciones de deseos, pero nosotros lo podemos dominar, hermanos. En Cristo Jesús podemos hacerlo. Mire, ¿se acuerda el diálogo que tiene el Señor con Caín antes de que éste mate a Abel? Ya fueron a dejar el sacrificio, el Señor aceptó el de Abel, rechazó el de Caín, Caín se enoja, dice que su semblante se decae, y entonces Dios se acerca a Caín y le dice, ¿por qué está tu semblante decaído? Si mal haces, esa es la consecuencia, pero si hicieres el bien, ¿no serías enaltecido? Y luego le dice, ten cuidado, porque el pecado está a la puerta. Pero con todo, tú puedes dominarlo. ¿Qué es lo que había en el corazón de Caín? Enojo, odio contra su hermano, resentimiento contra él, y eso le estaba produciendo un deseo. ¿Cuál era su deseo? Matar a su hermano, deshacerse de él, como si el problema fuera Abel. Y ahora se quiere deshacer de él y Dios le dice, el pecado está a la puerta, Caín, pero tú puedes dominarlo. ¿Cuál fue la decisión de Caín? No quiso dominar el pecado y cayó. Hermanos, los deseos de la carne, nosotros podemos dominarlos. Nosotros podemos vencerlos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es lo que nos lleva a amar al mundo. Y si amamos el mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Lo siguiente que va a decir Juan es esto: los deseos de los ojos. ¿Qué son los deseos de los ojos? ¿Qué son lo que desean tener los ojos? Ahí la llevas. Ahí la llevas. Yo siempre pongo este ejemplo, perdónenme, hermanas. Pero pongo este ejemplo. Va la hermana caminando en la calle, va bien apurada, va a ir al banco a hacer un pago, y va bien apurada. De repente se voltea y dice, ¡ah, qué bonito vestido! ¡Qué preciosos zapatos! Va al banco, ella va al banco y dice, voy a verlo.
y se mete a la tienda y lo queda viendo y está bonito. Y el siguiente paso, ay, pero habrá de mi talla, y pide de su talla, sí hay de su talla. Y el siguiente paso, se lo prueba. Ya se lo probó, se está viendo al espejo y entonces pregunta, ¿cuánto cuesta? Y le dicen el precio. Y dice, ay, bueno, a lo mejor el pago puede esperar. Y sale de la tienda con su vestido. ¿Por dónde se le metió comprar el vestido? Por los ojos. ¿Se acuerda de Eva? Cuando vio el fruto. ¿Qué dice la palabra que hizo Eva? ¿Cómo? Dijo, y vio que el fruto era agradable a los ojos y codiciable. Se lo quedó viendo. Se lo quedó viendo. Los judíos decían que los ojos son la ventana del alma y que por esa ventana entra la influencia a nuestro corazón. Por eso Jesús va a decir en los evangelios que si la luz de tus ojos es tinieblas, ¿cuán más oscuras serán las verdaderas tinieblas? Porque supone que tus ojos deben ser luz. Y él dice eso, pero si la luz que está en ti son tinieblas, imagínate cómo estarán las verdaderas tinieblas. Hermanos, nosotros amamos el mundo cuando nos dejamos llevar por aquellas cosas que nuestros ojos ven. Luego se dice, ¿no?, que siempre el pasto del vecino está más verde. Y lo que quiere decir es que pues siempre todos van a estar en mejor posición que nosotros desde nuestra perspectiva. Los deseos de los ojos, ¿qué nos hacen nuestros ojos desear? Los deseos de la carne nace de nosotros porque nosotros lo queremos, pero los deseos de los ojos nace de lo que está ahí y de repente lo empezamos a considerar y decimos, pues a mí sí me gustaría. Desde un zapato hasta no sé qué. Los deseos de los ojos. ¿Qué estamos mirando, hermanos? ¿Qué es lo que hace que nuestro corazón empiece a amar el mundo? ¿Lo que vemos en los demás? ¿Lo que el mundo nos presenta? Pero nosotros podemos dominar los deseos de los ojos, hermanos. En la tentación, Jesús fue llevado al monte alto y Satanás le mostró los reinos del mundo. Los deseos de los ojos. Y se los ofreció. Y el Señor, usando la palabra, resistió la tentación. Juan nos invita a que el amor del Padre nos haga vivir en libertad de los deseos de los ojos, de aquellas cosas que al verlas las anhelamos y que nos hacen desear tenerlas y poseerlas. Ya me vi, decimos algunos. ¿Sí? ¿Sí ha usado esa palabra? Ya me vi. O sea, ya hasta se imaginó y le está entrando por los ojos el amor al mundo. Porque las cosas, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? ¿Qué cree usted que sea la vanagloria de la vida? Esa palabra también puede traducirse como arrogancia, autosuficiencia y oposición a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es la vanagloria de la vida? ¿Se acuerda usted de doña Naborita? Yo sé que los más jóvenes no, pero de mi edad para arriba. ¿Sabe quién es doña Naborita? La mamá de Gordolfo Gelatino, ¿no? Los polivoces. Cuando salía Gordolfo Gelatino, el que era el guapísimo, según él, ¿no? En el programa. ¿Qué decía doña Naborita? Lo hice yo solita. Cuando salía su hijo decía, lo hice yo solita. La arrogancia, la autosuficiencia. Cuando usted empieza a creer que usted es el capitán de su vida.
que usted gobierna la barca, que usted es el único que dirige su destino. Cuando su poema favorito es aquel poema de Amado Nervo, de que yo fui arquitecto de mi propio destino, usted ha caído en la vanagloria de la vida. Cuando empezamos a creer que somos nosotros los que podemos tomar las decisiones y que nuestros logros dependen de lo hábiles, lo sabios, lo fuertes, lo talentosos, lo importantes que nosotros somos por nosotros mismos. Eso es la vanagloria de la vida. Santiago lo dice de la siguiente manera: ustedes que dicen mañana iremos y comerciaremos y volveremos y vendremos, cuando ni siquiera saben lo que va a ser su vida el día de mañana. En lugar de eso, ustedes debieran decir, si Dios quiere. Cuando usted cree que está donde está por su propio esfuerzo, usted ha caído en la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, hermanos, nos lleva a amar el mundo. Porque nos da fama, porque nos da reconocimiento, porque la gente nos mira y se rinde a nosotros. La vanagloria de la vida. ¿Sabe cuál es un antídoto contra la vanagloria de la vida? Reconocer que todo lo que es usted viene de Dios. Como dijo el salmista, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero a veces ahí andamos, hermanos cristianos, creyendo que nosotros somos la ley. Ya no esté cantando ese himno que dice que con dinero y sin dinero, usted hace siempre lo que quiere. La vanagloria de la vida, hermanos. Cuando creemos que somos importantes por nosotros mismos. La vanagloria de la vida nos lleva a amar el mundo. Dice Juan, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso, seguir los deseos de nuestra carne, seguir los deseos de nuestros ojos, seguir la vanagloria de la vida, es evidencia de que no tenemos el amor del Padre, sino que en realidad estamos amando el mundo, porque esas cosas, dice Juan de manera categórica, no provienen del Padre. Por eso, hermanos, el llamado es a que vivamos en libertad a través del amor del Padre. Es Él quien nos ha amado y nos ha hecho libres, y su amor nos da la posibilidad de vivir en libertad. ¿Estamos amando al mundo? Pidámosle a Dios que nos liberte. ¿Estamos amando a Dios? Pidamos que Él nos cuide del peligro de empezar a amar al mundo, por poner nuestra vista en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos o en la vanagloria de la vida. ¿Sabe por qué? Por lo que dice el versículo 17. El versículo 17 dice esto: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿qué querrá decir que el mundo pasa y sus deseos? Juan está haciendo una contraposición entre el mundo temporal y el mundo eterno. Lo temporal tiene que ver con este mundo, con esta existencia, con el sistema del mundo. Y él dice que todo lo que hay en el mundo, todo lo que responde a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida, es pasajero. En algún momento va a dejar de existir. Pero también podemos interpretar que todo eso también es transitorio en cuanto a la satisfacción que nos da. Amar el mundo, hermanos, nunca nos va a dejar satisfechos. Nunca. Porque siempre vamos a querer más.
más. Se dice que le preguntaron a uno de los Rockefellers, pero no sé a quién de ellos, ¿cuánto más de dinero necesitaba para sentirse satisfecho? ¿Sabe cuánto dijo? Un poquito más. Así es el mundo. Así es amar al mundo. Siempre vamos a querer un poquito más. Pero vivir de esta manera, hermanos, no nos va a dejar permanecer. Y no vamos a permanecer. En contraposición, Juan dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El resultado de amar al mundo o amar a Dios se va a ver en la eternidad. El que ama al mundo con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no va a permanecer. Pero aquel que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre, porque habrá vivido en libertad, en la libertad que solamente puede dar Dios en su amor. El Señor Jesús dijo lo siguiente: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, el mundo no trae libertad, trae esclavitud. Seguir los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es entrar en esclavitud. Hacer la voluntad de Dios es vivir en libertad. La palabra de Dios nos llama entonces a que vivamos en la libertad que el Padre nos ha dado. Y que, hermanos, podamos vivir y ejercer esa libertad en cada área de la vida, en cada aspecto de nuestra propia existencia. Si estamos luchando con los deseos de los ojos, pensemos que tenemos la posibilidad de vivir en libertad. Si estamos luchando con los deseos de la carne o con la vanagloria de la vida, entendamos que existe la posibilidad de vivir en libertad. Y la libertad que nosotros podemos vivir está basada en la voluntad de Dios. Él nos ha llamado, hermanos, a vivir en libertad. ¿Qué decide usted hacer? Yo sé que ustedes ya se saben el cuento, que su título es una pregunta. ¿Por qué no se va el elefante? ¿Se lo sabe? ¿Por qué no se va el elefante? Un niño fue con su papá al circo y vio un elefante enorme, atado a una estaquita bien pequeña. Y el niño, como son los niños curiosos y muy lógicos en su lógica infantil, le dice: papá, ¿por qué no se va el elefante? Está enorme, es fuerte y nada más está atado a esa estaca. ¿Por qué no se va el elefante? Su padre le explica: él no siempre fue grande ni fuerte. Un día lo atraparon, era bebecito, y lo ataron a una estaca. Ese día, esa noche y los días siguientes, el elefante luchó, el elefantito luchó por arrancar la estaca y no pudo. Lo intentó mucho tiempo y no pudo. Y eso formó en su mente la idea de que esa cadena y esa estaca eran irrompibles. Ahora está grande. Con un solo movimiento podría arrancar la estaca. Pero en su mente, él piensa que no es posible. Porque ya lo hizo una vez, ya lo intentó, ya luchó. Y él dice: no se puede. Pero si él lo volviera a intentar, sabiendo que en realidad ahora es fuerte, lo haría. El amor del Padre nos llama a vivir en libertad. ¿Has estado encadenado? ¿Has luchado? Y un día te diste por vencido, pensaste que no se puede. No se puede. Con esto yo voy a luchar siempre, toda mi vida, nunca se va a quitar de mí. No se puede. ¿Sabes? En Cristo
hay libertad. Hay libertad. Y Él te puede hacer libre hoy. Él te puede hacer libre hoy de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es decirle: Señor, quiero ser libre. Quiero. Alguna vez llegué a la conclusión de que no podía con esto, pero contigo yo puedo. Yo no sé tus luchas, yo sé las mías, no sé las tuyas, pero sí sé que tú y yo podemos ser liberados. ¿Quieres decirle al Señor: Señor, hazme libre? ¿Quiero vivir en la libertad que tú me has dado? Si quieres hacerlo, yo te voy a pedir que en tu lugar ores al Señor. Dios Todopoderoso, tu palabra dice que quien vive en el pecado, esclavo es del pecado. Tu palabra enseña, Señor, quien vive según los dictados del mundo es porque está esclavizado por el mundo. Pero tu palabra dice que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Queremos reconocer delante de ti en esta hora, Señor, que batallamos, porque nuestro corazón, Señor, muchas veces quiere seguir las corrientes de este mundo. Y aunque en nuestra palabra negamos amar el mundo, a veces, Señor, nuestros hechos dan evidencia de que amamos el mundo más que a ti. Porque nos dejamos llevar por los deseos de la carne, esos malos deseos, esas pasiones que salen de nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Porque muchas veces nos dejamos llevar por los deseos de los ojos, esas cosas que el mundo pone para deslumbrarnos, para desenfocarnos, para quitar nuestra mirada de ti. A veces, Señor, es la vanagloria de la vida. Nos volvemos arrogantes, autosuficientes, Señor. Y se nos olvida que fuimos llamados a vivir en libertad de todas estas cosas. Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Y queremos pedirte que nos liberes. Cuando empezaste tu ministerio, Señor Jesús, tomando las palabras del profeta Isaías, tú dijiste que habías venido a declarar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Señor, esa es la libertad que queremos y que añoramos. Esa es la libertad que nuestro corazón necesita. Esa es la libertad en la que tú quieres vernos. Libéranos, Señor. Libéranos. Tú sabes lo que mis hermanos te están pidiendo en este momento. Pero si alguno de ellos te está pidiendo libertad sobre algún pecado, sobre alguna situación específica, escucha, Señor, su oración. Escucha, Señor, su oración. Y guíalo con tu Espíritu Santo a tomar las decisiones, a hacer lo que tenga que hacer, Señor, para vivir en libertad. Porque tú nos quieres libres. Gracias, Señor, porque tu amor nos llama a vivir en libertad. Y tú nos has dejado tu Espíritu Santo, tu palabra, tu iglesia, para que podamos aprender a vivir de esa manera. Aquí estamos, Señor, para que nos liberes tú.
con mano fuerte y poderosa. Bendito seas, Dios, y gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, oramos. Amén.